Audio sobre el anexo 1, titulado Zonas tropicales. Anexo 1, que es el primero de 3 anexos que componen el manual titulado Edificios de archivos en clima tropical y bajos recursos. Bien, el anexo 1 estará contenido en este audio. Los siguientes 2 anexos estarán contenidos en los siguientes dos y últimos audios. El anexo 1, repetimos, se titula Zonas tropicales. Está compuesto solamente por la página 51. Iniciamos. Anexo 1, zonas tropicales. Dentro de las zonas tropicales podemos diferenciar algunas de ellas así. La zona ecuatorial húmeda se caracteriza por temperaturas altas, entre 26 y 27 grados centígrados durante todo el año, con pocas variaciones durante el día y la noche. En la tarde suelen ocurrir fuertes precipitaciones pluviométricas por cortos periodos. La humedad relativa del aire siempre es muy alta. En las zonas ecuatoriales húmedas cercanas a los océanos, son constantes las fuertes tempestades y en ciertas regiones son más susceptibles a la aparición de vendavales, tornados, tifones y huracanes. Zona tropical húmeda. Es muy semejante al clima de la zona ecuatorial húmeda, en sus características de temperatura y humedad relativa durante todo el año. Se observan apenas 2 estaciones, el invierno con lluvias más prolongadas y el verano de calor más intenso y tempestades. En general, estas regiones están próximas al mar. Las oscilaciones de temperatura y humedad relativas son más perceptibles en cortos periodos de tiempo, observándose temperaturas más bajas en los periodos nocturnos. Zona de sabana tropical. En esta se observan dos estaciones distintas, la caliente y seca de invierno y la caliente y húmeda de verano. A medida en que se distancian del ecuador, estas regiones tienen la época de sequía más prolongada. Las radiaciones solares son intensas. Zona desértica o árida. Son regiones con temperaturas elevadas en el verano y noches frías en el invierno. La humedad relativa está siempre por debajo del 50%. Zona de clima subtropical. Diferentes regiones que presentan variantes en sus condiciones climáticas. En el invierno puede haber temperaturas frías y en el verano elevadas, parecidas a las de las zonas tropicales. Este es el fin del anexo 1. Gracias. Audio sobre el anexo segundo, que es el anexo segundo de los 3 anexos que componen y finalizan el manual del Archivo General de la Nación titulado Edificios de archivos en clima tropical y bajos recursos. Bien, el anexo número 2 va desde la página 52, empieza en la 52 y termina en la página 57. Ese anexo se titula Los soportes. Sus subpartes son las siguientes: papel, pergamino, cuero, tintas, fotografías, películas y microfilms, discos, soportes magnéticos y soportes electrónicos tipo discos compactos. Bien, vamos al contenido del anexo. Estamos sobre la página 52. Anexo número 2. Los soportes. Papel.
El papel es un material constituido principalmente por fibras de celulosa derivadas de distintas fuentes como el algodón, lino, cáñamo o pastas de madera. Contiene muchos aditivos como por ejemplo agentes encolantes, cargas, revestimientos y pigmentos. La composición de cada papel influye seriamente sobre sus propiedades físicas y su sensibilidad al deterioro. Aunque su estructura principal corresponde a la celulosa, los otros componentes del papel modifican su comportamiento físico y químico. La estructura física de estos materiales determina en gran medida su sensibilidad al deterioro y los procesos que conducen a cambios de color y de resistencia mecánica. Es por esto que se hace necesario conocer los componentes del papel por separado. Primer componente, celulosa. Es un polisacárido formado por unidades de D-glucosa, D-glucosa, las que se unen mediante enlaces B-beta 1,4. Posee innumerables propiedades, entre ellas la de ser insoluble en agua y sufrir oxidación, lo que conlleva el envejecimiento del papel y determina su solubilidad en álcalis. Sus propiedades físicas, como la resistencia mecánica o pues resistencia a la tracción, que es lo mismo, son determinadas fundamentalmente por el grado de polimerización que ella posea. En múltiples estudios con rayos X, la celulosa exhibe regiones cristalinas muy bien ordenadas y compactas y regiones amorfas menos ordenadas. Es justamente en estas últimas donde el agua, otros solventes y los agentes químicos deteriorantes penetran con mayor facilidad, causando abultamientos, reacciones químicas e incluso la disolución de la celulosa. Por tanto, mientras mayor sea la porción cristalina de la celulosa de una fibra, más insoluble será el material y menor sensibilidad al deterioro químico y biológico. Los papeles de lino son los más resistentes, ya que el tipo de celulosa que contienen posee más del 90% de regiones cristalinas, mientras que los de algodón poseen cerca del 60%. Encolantes. Los encolantes son sustancias que se agregan a la pasta o superficialmente una vez formada la hoja. Sus funciones son las siguientes. Son 4. Los encolantes ayudan a favorecer la retención de las fibras, cargas y ciertos materiales colorantes. La segunda función es prevenir el extendimiento o corrimiento de la tinta para impresión o escritura. Los encolantes funcionan también confiriendo al papel resistencia ante la humedad. Finalmente, los encolantes funcionan también para dar solidez a la hoja y endurecerla. A los antiguos papeles hechos a mano por lo general se les aplicaba un encolante superficial mediante colas animales. El encolante más común es la colofonia, le falta la tilde, aplicado generalmente con mezcla de alumbre. El alumbre, dice acá, es un sulfato de aluminio, el cual facilita la precipitación de los encolantes sobre las fibras. Actualmente se utilizan resinas sintéticas que dotan al papel de resistencia y permeabilidad en estado húmedo y seco, y son los que menos problemas presentan. Siguiente componente del papel: cargas. Las cargas son sustancias minerales, entre otras, por ejemplo, está el caolín, el talco, el yeso, el carbonato de calcio, el sulfato de bario, bueno, etc. En general, todas ellas son sustancias minerales que se añaden a la pasta para aumentar el peso del papel y crear superficies homogéneas al rellenar los espacios entre las fibras. Mejorar la receptividad de la tinta, responden menos a los cambios atmosféricos, confieren color blanco a la hoja, resisten mejor el borrado y pueden mejorar las características para la impresión.
Ahora se va a hablar sobre el papel de trapo. La fabricación del papel tiene su origen en China en el siglo I de nuestra era. Sin embargo, fue mantenido en secreto hasta principios del siglo VIII, cuando se fabrica en Samarcanda, gracias a unos prisioneros chinos quienes transmitieron la técnica a los árabes. En ese mismo siglo se establece la fabricación de papel en Bagdad. Por la expansión del dominio árabe, el papel fue introducido a España durante el siglo XI, estableciéndose el primer molino en Játiva en el siglo XIII en Italia, y en los siglos siguientes su uso se generalizó en Europa para documentos, dibujos, pinturas, grabados y después en la impresión de libros. Por más de 6 siglos, las principales materias primas para la manufactura del papel fueron las telas deshiladas, es decir, los trapos, telas deshiladas de lino y algodón, los trapos de lino y algodón. Estas fibras son consideradas nobles, pues constituyen celulosa casi pura, y su densidad garantiza la resistencia del papel por la formación y el entrelazamiento de numerosas cadenas de hidrógeno. El proceso iniciaba cuando las telas eran rasgadas en fragmentos, se colocaban a fermentar y posteriormente se maceraban en agua limpia con una especie de martinetes hasta obtener una pasta fina. La pasta de celulosa, disuelta en agua, era puesta en tinas y con el auxilio de un bastidor se hacían las hojas de papel manualmente. Una vez obtenidas las hojas, se prensaban y se secaban. Finalmente se les aplicaba un adhesivo de origen animal como encolante, para otorgarles mayor resistencia y evitar que la tinta de la escritura se expandiera. A partir del siglo XVIII surgió una demanda creciente de papel y ello hizo necesario modificar los métodos de elaboración. En la primera mitad del siglo se introduce en Europa la pila holandesa, sustituyendo a los antiguos martinetes, la cual permite aumentar la producción, aunque genera a la vez un acortamiento de las fibras y por lo tanto disminuye su resistencia. Papel ácido. Con el crecimiento de la demanda de papel, las materias primas llegaron a escasear, de manera que ya en el siglo XVIII se comenzaron a investigar otras fibras vegetales. Sin embargo, es hasta mediados del siglo XIX cuando se desarrolló la técnica para la obtención de celulosa partiendo de fibras de madera. Muy diferente del algodón, que es una materia prima con más del 93% de celulosa, la madera posee un contenido máximo de 50% de celulosa. En su constitución hay otros elementos como la hemicelulosa y la lignina, que al oxidarse producen compuestos químicos con características ácidas y de color amarillento. Además, las fibras obtenidas de la madera son más cortas y por tanto, no ofrecen las mismas posibilidades de entrelazamiento, dando por resultado papeles poco resistentes. En 1799 fue inventada en Francia la primera máquina de fabricación de papel, en la que éste era formado en una malla de alambre de movimiento continuo. La producción de papeles hechos a máquina exigió un proceso de encolado más rápido que el manual con adhesivo de origen animal. Es así como se introduce el apresto con alumbre colofonia. El apresto interno se logra mediante la adición de jabón de colofonia y sulfato de aluminio a la pasta de papel durante el proceso de refinación. El alumbre constituye la fuente más importante de acidez en este tipo de papel. Papel alcalino. A fines del siglo pasado, la industria papelera retoma el uso del carbonato de calcio como carga e introduce un nuevo adhesivo sintético como encolante,
obteniendo papeles libres de ácido, garantizando la preservación de los documentos. Con las mismas características se producen cartones alcalinos de diferente gramaje, que son empleados para la guarda y protección de documentos. Bien, es el fin del punto sobre papel. Estamos sobre la página 53 y vamos a hablar sobre pergamino como otro tipo de soporte. Pergamino. El pergamino se obtiene a partir de un proceso de curtido de las pieles de oveja y cabra. De la piel de becerro nonato resulta un pergamino muy delgado llamado velino. Este material ya se empleaba como soporte de escritura en Asia en los tiempos antiguos. Sin embargo, fue hasta el siglo II a.C. cuando su obtención fue perfeccionada. En Pérgamo, como respuesta a las dificultades de importación de papiros de Egipto. En un principio, el pergamino tenía forma de rollo, similar a la del papiro, y después del siglo IV después de Cristo, también fue utilizado en forma de libro o códice. El papel desplazó casi por completo el uso del pergamino como soporte. Sin embargo, este siguió utilizándose como material de recubrimiento en la encuadernación de documentos y libros. El pergamino es muy vulnerable a los factores climáticos. En condiciones de mucha humedad absorbe el agua hasta quedar completamente mojado. Cuando las condiciones de humedad caen por debajo del 40%, pierde fácilmente su humedad estructural, resultando un enrojecimiento del colágeno. En este punto pierde totalmente su flexibilidad y forma, haciéndose quebradizo. Por otra parte, su preservación en cuanto al aspecto químico es buena, pues la preparación con la cal le proporciona una reserva alcalina que lo defiende contra la corrosión de las tintas metaloácidas y contra otros agentes ácidos presentes en la atmósfera en forma de contaminantes, como por ejemplo el dióxido de azufre. Si por una parte los pergaminos son más resistentes por su condición alcalina, por la otra son vulnerables a los cambios climáticos por su estructura irregular, ya que se expanden o se contraen en la medida en que absorben o pierden agua. Por lo tanto, para su mejor preservación, las condiciones ambientales deben ser estables. Estando sobre la página 54, empiezo a leer lo que hay sobre el soporte cuero. Cuero. El cuero es la piel curtida de los animales. En la antigüedad fue utilizado como soporte para la escritura y posteriormente para revestir encuadernaciones. Hasta el inicio del siglo XIX se curtían las pieles por la infusión de extractos obtenidos de madera, hojas, frutos o raíces de diversos vegetales. Estos extractos, denominados taninos, combinados con algunas proteínas, modificaban su estructura molecular, transformando la piel en cuero de excelente resistencia física. Los taninos vegetales fueron sustituidos gradualmente por sustancias químicas sintéticas que poseen las mismas propiedades y son más fáciles de conseguir. Estas últimas sustancias, obtenidas por la condensación de fenoles sulfurados con formaldehídos, generalmente presentan ácidos que aceleran el deterioro de los cueros. Los procesos de curtimiento más rápidos utilizan el ácido sulfúrico, que es más eficaz, ya que elimina la cal y hace más vulnerable el cuero, permitiendo que sea teñido con anilinas, que ofrecen gran variedad de colores, amplían la producción y reducen el costo. Sin embargo, el resultado final es de inferior calidad. El deterioro químico resulta de las reacciones entre los residuos del curtimiento con elementos del ambiente, tales como el oxígeno, los gases y contaminantes presentes en gran cantidad en los centros industriales y urbanos, que penetran en los cueros con la humedad del aire.
En especial, los cueros más recientes manifiestan gran sensibilidad a la acidez porque absorben del aire los ácidos precipitados, básicamente el sulfúrico, que causan alteraciones de coloración y rompimiento de su estructura fibrosa, transformándose en un polvo de color morado, denominado deterioro morado. Este proceso puede observarse en las partes de los libros que están expuestos al aire, como por ejemplo estamos hablando de los dorsos, mientras que las portadas más protegidas en los estantes están en mejor estado. Entre la página 54 y 56 está la información contenida en el anexo segundo sobre tintas. Al punto sobre tintas lo componen los siguientes subpartes: tintas de carbón, tintas metaloácidas, tintas caligráficas modernas y tintas de impresión. Tintas. Por lo general la tinta está constituida de una materia colorante, pues responsable del color, un aglutinante que la mantiene en suspensión y un vehículo que permite su dispersión y fluidez. La fijación al soporte se realiza en muchos casos a través de reacciones químicas por medio de removedores, que generalmente son ácidos y que por eso interactúan con el pigmento y el soporte. Tintas de carbón. Las más antiguas tintas caligráficas conocidas, es decir, están hablando de cerca de 2500 años antes de Cristo, las más antiguas tintas caligráficas conocidas provienen de Egipto y de China, y estaban compuestas básicamente de negro de humo mezclado con aglutinantes como la goma arábiga y el pegamento de pescado. Su durabilidad se debe a la calidad de sus componentes fundamentales, en especial el pigmento. Con algunos cambios en su composición, esta tinta fue llevada a Europa y utilizada en forma casi exclusiva hasta el siglo XV. Tintas metaloácidas. La tinta más utilizada de este tipo es la ferrogálica, la cual está compuesta de sulfato de hierro, ácido galotánico y un aglutinante, por lo general goma arábica disuelta en agua. El ácido galotánico es un tanino sacado de la nuez de gaya, especialmente formada en el tronco del roble. La mezcla del tanino con el sulfato de hierro forma el tanato ferroso, el cual, cuando se aplica al papel, presenta coloración débil. Con la absorción del oxígeno del ambiente, el tanato de hierro se torna de color castaño oscuro. Por esta razón, para facilitar la escritura, era común la adición de colorantes en esta mezcla. Este tipo de tinta empezó a utilizarse en el siglo XV. La corrosión del papel, observada en muchos manuscritos con tintas ferrogálicas, está intrínsecamente ligada a sus componentes básicos. El sulfato de hierro, además de su oxidación, cataliza el dióxido de azufre proveniente del aire contaminado, formando así el trióxido de azufre, y con la humedad, el ácido sulfúrico. Existen diversos estudios que se refieren a la acción de microorganismos que se instalan específicamente en estas tintas, proporcionándoles cambios químicos y acelerando su degradación. De las tintas metaloácidas debemos considerar también las constituidas por sulfatos de cobre, de color azul y verde, empleadas de color verde y azul, empleadas hasta el siglo pasado para colorear o pintar, especialmente los mapas. De la misma forma que las ferrogálicas, este tipo de metaloácidas provoca la corrosión del papel por la acción de la acidez, producida por la reacción con el oxígeno, la humedad
y los contaminantes. Tintas caligráficas modernas. Las tintas fluidas para plumas metálicas que sustituyen las ferrogálicas mantienen algunas características de aquellas en cuanto al empleo de removedores químicos. Sus pigmentos sintéticos presentan considerable fragilidad a la luz, al agua y a los productos alcalinos. Entre estas, las de color negro acostumbran presentar más resistencia. La tinta que hoy se denomina, comillas, china, fin de las comillas, es una adaptación de la antigua fórmula china. Sus propiedades continúan siendo las mismas y se comercializa para plumas de dibujo con fines archivísticos en documentos de valor permanente. Las tintas para rotuladores con punta de fieltro están constituidas de anilinas disueltas en agua y alcohol y se caracterizan por su baja resistencia a la luz y al agua. Sin embargo, no causan daños al papel. Las tintas para plumas de esfera con base de anilina poseen como aglutinante una resina sintética viscosa, cuya función es lograr una distribución uniforme y un secado rápido en la superficie del papel. En condiciones húmedas ocurre la absorción por el papel. Tintas de impresión. Las tintas de impresión, que pueden clasificarse en tipográficas, litográficas o sincográficas, offset y otras, tienen como aglutinante original un barniz, generalmente aceite de linaza, que ha sido sustituido por resinas sintéticas. Normalmente estas tintas presentan buena estabilidad e inocuidad al papel. Las tintas para sellos, constituidas hoy en día por pigmentos sintéticos, cuando son de buena calidad, suelen tener características de permanencia, aunque todavía encontramos algunas que presentan fragilidad al agua y a la luz. Las cintas para máquinas de escribir y los papeles de carbón, empleados para sacar copias, habitualmente tienen pigmentos con base de carbono amorfo, entre paréntesis dice negros, resultando casi permanentes. Las tintas de las fotocopiadoras están compuestas de un pigmento y un tóner activados por el calor. Los pigmentos negros de estas tintas están constituidos de negro humo, por lo que se consideran permanentes. Los problemas que presentan se refieren al nivel de fijación, que depende muchas veces de las concentraciones de tóner. La fórmula de las tintas de las impresoras, comillas, láser, fin de las comillas, se basa en negro humo o carbón, semejante a la de las fotocopiadoras, por lo que se consideran igualmente permanentes. Ahora las tintas de las impresoras de inyección o de chorro, entre comillas, inkjet, fin de las comillas, son anilinas y no poseen resistencia ni a la agua ni a la luz. Bien, ahora estando en la página 56, se da inicio a la lectura sobre el soporte fotográfico. En términos de esto, entonces habrá que tenerse en cuenta que hay dos subdivisiones en términos de las fotografías. La primera es fotografías en papel y la segunda aquí considerada es películas y microfilmes. Fotografías. Fotografías en papel. Durante los 150 años en que se desarrolló esta tecnología de producción de imágenes, se encuentra una diversidad de procesos fotográficos. La mayoría de ellos consta de una estructura laminar o en capas, constituido así: soporte primario, aglutinante y en algunos casos soporte secundario. El soporte primario es la base sobre la que se impregna el aglutinante, en el cual se encuentra una capa sensible a la luz. El soporte secundario
es cualquier material accesorio en donde se encuentra adherida una fotografía. Las fotografías se diferencian de otros soportes en papel por su fragilidad y su compleja composición química. Entre los materiales utilizados como soporte primario en las fotografías están el metal, el vidrio, el papel y el plástico. Bueno, cuando habla de soporte primario tipo metal, dice entre paréntesis los autores, dicen placas de cobre recubiertas con plata para daguerrotipos, láminas de hierro laqueado para ferrotipos. Cuando hablan del soporte primario tipo vidrio para las fotografías, dice entre paréntesis para ambrotipos, para negativos, para positivos o diapositivas. Cuando habla de el papel como soporte primario para fotografía, se habla entre paréntesis, dice para positivos de todo tipo y algunos de los primeros negativos del siglo XIX. Y cuando se refiere a los plásticos como soporte primario en las fotografías, se refiere a negativos de películas de acetato, nitrato, poliéster y otros plásticos. Bueno, sigamos. Hoy, los papeles resinados están muy difundidos en las colecciones de los archivos. Estos papeles están recubiertos por plásticos en ambas caras para facilitar su procesamiento y evitar que se enrollen. La capa de aglutinante contiene el material que forma la imagen visual. A lo largo de la historia de la fotografía, los aglutinantes más comunes han sido la albúmina, el colodión y la gelatina. La estabilidad de estos aglutinantes es especial para garantizar una imagen duradera e inalterable. Durante el siglo XIX predominó el uso de albúmina para fotografías en papel, mientras que en los últimos 100 años ha predominado el uso de la gelatina tanto para positivos como para negativos. La parte de la fotografía que se transforma en imagen visible consiste en partículas metálicas divididas finamente, o en el caso de fotografías en color, trata sobre colorantes o pigmentos. Los materiales que forman la imagen pueden ser de plata, platino, hierro y una variedad amplia de colorantes y de pigmentos. La preservación de la fotografía implica la preservación de estas partículas delicadas de la imagen, la preservación de la capa del aglutinante y en general la preservación del soporte. Los principales factores que contribuyen al rápido deterioro de las fotografías son el almacenamiento inadecuado, la mala calidad de los materiales y prácticas de manejo no apropiadas. Dentro del grupo de la temática del soporte fotografía, el siguiente subtítulo: películas y microfilmes. Estamos en la página 56. Las películas de cine, microfilmes, negativos, transparencias u otros productos fotográficos elaborados con base en películas tienen los mismos problemas para su conservación. Como elemento físico, una película está compuesta de una base de plástico transparente, una capa mucho más fina de emulsión de gelatina y una imagen formada por colorantes, o en el caso de ser en blanco y negro, formada de partículas mucho más pequeñas de plata. Los daños más serios se presentan por el deterioro de la base plástica de las películas. La primera base que se utilizó era producida a partir del nitrato de celulosa, el cual es muy inestable y cuando se degrada presenta un alto riesgo de combustión. Alrededor de 1930 se empezaron a producir a partir de distintos tipos de acetato de celulosa
los cuales no son tan inflamables. Sin embargo, son extremadamente inestables por presentar un tipo de deterioro autocatalítico que consiste en el desprendimiento de ácido acético a la atmósfera, conocido como el, comillas, síndrome del vinagre, fin de las comillas. Finalmente, a mediados de la década de los 50, la base plástica se empezó a hacer en poliéster. El poliéster, conocido también como polietileno teraftalato o PET, tiene mucha más estabilidad y por esta razón sustituye con éxito a los acetatos de celulosa como base en casi todos los procesos modernos de fotografía. Vamos a hablar ahora de los discos. Se va a hablar de los discos de acetato, de los discos de goma laca y de los discos de vinilo. Son 3. Todos están descritos en la sola página 57. Discos. Los discos que contienen registros sonoros están fabricados con diferentes tipos de plástico, los cuales pueden ser acetato, de acetato. En estos discos, las grabaciones se hacían de manera instantánea. A partir de 1930, la mayoría de estos se producían con una base de aluminio revestido con una laca de nitrocelulosa plastificada con aceite de ricino. La nitrocelulosa, con el pasar del tiempo, se descompone constantemente y reacciona con el vapor de agua o el oxígeno para producir ácidos que actúan como catalizadores en otras reacciones químicas. Estas reacciones se aceleran en condiciones elevadas de temperatura y humedad relativa. La pérdida gradual del recubrimiento plástico hace que el material del disco se vuelva quebradizo y que se pierda irreversiblemente la información sonora. Discos de goma laca. Las dos palabras goma y la palabra laca están unidas mediante un guión. Goma laca. Los primeros discos de goma laca, también llamados shellac, SHELLAC, datan del año 1890 y se utilizaron hasta 1950. Son relativamente estables, pero con niveles de humedad altos se tornan quebradizos. Este proceso ocasiona que después de cada reproducción se desprenda del disco un polvo fino y que las ranuras terminen raspadas, perdiéndose toda la información. ¡Qué dolor! La goma laca propiamente dicha es resistente al ataque de los hongos. Sin embargo, los otros materiales orgánicos que se le agregan durante la manufactura de los discos no lo son. Discos de vinilo. Los discos de vinilo se empezaron a utilizar a partir de 1950. El vinilo se ha probado como el material más estable entre todos los que se usan para la fabricación de discos. Sin embargo, su tiempo de vida no está definido. Cuando es expuesto a los rayos ultravioleta o a variaciones térmicas, el cloruro de vinilo se descompone químicamente, ocasionando daños acumulados e irreversibles. Para todos los tipos de disco se deben evitar los riesgos de abrasión o de obstrucción de las ranuras. Vamos a hablar del siguiente tipo de soporte. A la vez de ser el siguiente, soportes magnéticos. Las cintas magnéticas aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Están constituidas por un soporte y una capa fina de aglutinante que tiene como función retener las partículas ferromagnéticas que almacenan la información registrada. Dicha información puede ser sonora o de video. Entre 1935 y los primeros años de la década de los 60,
El soporte se fabricaba con acetato de celulosa, material poco resistente y susceptible a la deformación. A partir de esos años se empezaron a producir con poliéster, que es un material químicamente estable. En los estados avanzados de desintegración o deterioro, la cinta magnética se vuelve quebradiza y se rompe fácilmente cuando se dobla o se tensiona. El aglutinante más común utilizado actualmente es el poliéster poliuretano, mientras que la partícula más común es el óxido férrico gamma. Si el aglutinante se pierde o cambia su integridad, la cinta se vuelve blanda y quebradiza, haciendo imposible su reproducción y recuperación, mientras que cualquier alteración de las propiedades magnéticas del pigmento ocasiona que las señales registradas sobre la cinta queden irremediablemente perdidas. Último tipo de soporte del que se habla en este documento. Estamos sobre la página 58. Soportes electrónicos. Específicamente discos compactos tipo CD y DVD. Originalmente el disco compacto, es decir, el CD-ROM, fue desarrollado para grabar música, es decir, como disco compacto digital de audio, CD-DA, CD-DA, en reemplazo de los discos de vinilo, pero luego también se empezaron a usar para grabar datos, y entonces pasó de ser disco compacto digital de audio, CD-DA, a disco compacto de memoria de lectura, es decir, CD-ROM, o también para grabar videos, es decir, disco digital de videos o DVD. Estos discos están formados por cuatro capas de diferentes materiales. La base está hecha de policarbonato, sobre la que se fijan las cavidades que contienen la información sonora digitalizada. Una fina capa de aluminio para cubrir las cavidades. Una capa de laca que cubre el aluminio y por último una de tinta para la rotulación. Aún se desconocen los procesos de degradación a largo plazo que pueden sufrir los discos compactos, los cuales dependen de la calidad de los materiales y los sistemas de fabricación, considerando el envejecimiento de los materiales de cada capa y su interacción con las demás capas. La conservación de los medios electrónicos a largo plazo estará sujeta a los rápidos cambios en la tecnología de grabación y reproducción. Así que es necesario estar atentos a las variaciones de ella y hacer las actualizaciones necesarias para evitar la obsolescencia de los equipos y de los programas de lectura e interpretación. Este es el fin del anexo número 2. Gracias. Audiotexto sobre el anexo tercero del manual del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, el manual titulado Edificios de Archivos en Clima Tropical y Bajos Recursos. Este audio es el último audio del conjunto que compone todo ese texto. El anexo tercero va en el documento físico desde la página 58 hasta la página 62, donde da inicio la bibliografía. De la bibliografía no se hará lectura en estos audios. Bien, empecemos. El anexo tercero se titula Patologías que afectan el papel. Entonces se está dividido en dos grandes grupos, en dos partes. Una titulada como factores intrínsecos y la otra titulada como factores extrínsecos. Estamos sobre la página 58 y damos inicio a la lectura del anexo 3.
Patologías que afectan el papel. Por ser el papel el soporte más frecuente en los archivos, en especial en los de carácter histórico, se le dedica a este anexo que contiene mayor información sobre algunos agentes patológicos que lo deterioran. Factores intrínsecos. Son tres factores intrínsecos que afectan al papel. El primero es la acidez, el segundo es la descomposición de las tintas y el tercero es la fragilidad. Entonces, dentro de los factores intrínsecos, el primero, acidez. El proceso de degradación química que más contribuye a volver quebradizo el papel es la descomposición de la celulosa en condiciones ácidas. Se estima que el deterioro ácido provoca entre el 80 y 90% de la destrucción de los materiales de archivo. Este tipo de deterioro se acelera en condiciones de alta humedad relativa y temperatura. Las impurezas ácidas, como los productos clorados utilizados en el blanqueo, el alumbre en el encolado, así como la lignina de las pulpas de madera, fomentan la acidez del papel, alterando la celulosa y los demás componentes del material. La fuente más importante de acidez es el sulfato de aluminio, es decir, el alumbre, que se emplea en el proceso de encolado interno de algunos papeles. En una solución acuosa, el sulfato de aluminio se ioniza como sal de base débil y ácido fuerte. La solución resultante es ácida y como consecuencia de esta reacción de hidrólisis, el pH de esta solución fluctúa entre 2 y 5. Otra fuente significativa de acidez es la lignina, que se encuentra presente especialmente en los papeles de pasta mecánica o en aquellos en que se ha empleado pasta de alto rendimiento. Es un polímero orgánico complejo que se oxida con facilidad y da como resultado productos ácidos y decolorados. El grupo carboxilo, que se forma como producto de la oxidación de la celulosa, también constituye fuente de acidez. La oxidación es poderosamente influida y acelerada por catalizadores como los iones de hierro y cobre, que pueden provenir de los recipientes y aparatos metálicos en que se elabora y procesa la pulpa de papel, o bien del agua utilizada durante el proceso de fabricación. También el cuero de las encuadernaciones se ve afectado por los ácidos. Su acidez interna por lo general se origina en los agentes curtidores, en presencia de hierro u otros elementos de transición o pesados en el cuero como polvo, agentes curtidores, colorantes corrosivos, pigmentos y otros. El dióxido de azufre absorbido desde la atmósfera se absorbe rápidamente a trióxido de azufre y forma ácido sulfúrico con la humedad. La hidrólisis ácida provoca un efecto de pulverulencia en el cuero, además de que convierte químicamente los taninos vegetales en productos de color ladrillo. Siguiente factor intrínseco: descomposición de las tintas. El origen del mecanismo destructivo de las tintas corresponde a una compleja superposición de diferentes procesos. El envejecimiento natural del papel, unido a la composición de las tintas y la capacidad de estas de crear reacciones químicas con el soporte. En ello influyen mucho las condiciones ambientales y de almacenamiento, especialmente la temperatura y humedad relativa y las preparaciones y rellenos inorgánicos. Las tintas que ocasionan deterioro en el papel son las ferrogálicas, o aquellas que están formadas por diversos iones metálicos de transición. Los primeros signos corresponden a una decoloración del soporte en la cercanía inmediata de la tinta,
la que es particularmente visible en un tono café, en el caso de los trazos anchos con pluma o pincel. Dicha decoloración se esparce por el soporte y con mucha frecuencia se observa un repinte de las páginas subyacentes. Por último, la degradación del papel es tan severa que se desprende en zonas completas, en especial a lo largo de las líneas escritas, perdiéndose la información. El material del soporte experimenta una pronunciada declinación de sus propiedades naturales que finalmente vuelve imposible su uso continuo como medio de información. La tinta ferrogálica se crea a partir de 4 ingredientes primarios: el tanino, el sulfato ferroso llamado vitriolo, se crea a partir del agua y a partir de la goma arábiga. A pesar del uso constante de estos 4 ingredientes, el cociente en el cual fueron utilizados y los contaminantes contenidos en ella han variado a lo largo de la historia, por lo que la preservación y tratamiento de las condiciones de las colecciones con esta tinta es muy complicado. En estudios realizados se ha demostrado que el sulfato ferroso, es decir, recordemos el vitriolo, crea una alta concentración de iones de hierro, los cuales aceleran las reacciones oxidativas de los componentes del papel. La alta acidez de la mayoría de las tintas metaloácidas es causada por la presencia de grupos de sulfato y ácidos que se emplean durante la elaboración de la tinta. Estos hidrolizan las moléculas de glucosa, provocando la degradación física de la celulosa. Ambos mecanismos de degradación, oxidación e hidrólisis, obran recíprocamente y aumentan el índice de reacción del otro. Dentro de los factores intrínsecos vamos a hablar ahora de la fragilidad. A partir del siglo XVIII aumentó la demanda de papel y ello hizo necesario modificar los métodos de elaboración. En la primera mitad del siglo se introdujo en Europa la pila holandesa, sustituyendo a los antiguos martinetes, la cual, la pila holandesa, permite aumentar la producción. Posteriormente, durante el siglo XIX, se empezó a utilizar la refinadora Jordan, que al tener una serie complicada de cuchillas, permitía una mejor molienda. El resultado obtenido con ambas máquinas fue la producción de fibras más cortas que dan como producto un papel frágil. Otro factor que influye en la fragilidad del papel es el contenido de cargas. Si el porcentaje de estas es mayor al 5%, disminuye la resistencia del papel. Estamos sobre la página 60 y vamos a hablar de los factores extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos se cuentan los siguientes: los agentes físico-químicos, los rayos, la luz y los rayos ultravioletas, dentro de un mismo ítem, luz, rayos ultravioletas. También asimismo y en tercer lugar, los agentes biológicos. Y bueno, y vamos a empezar a hablar en propiedad de los factores extrínsecos. Agentes físico-químicos. Cuando se habla de agentes físico-químicos, se habla de la temperatura y de la humedad relativa. Mientras más alta es la temperatura ambiente, más se aceleran las reacciones que por el movimiento de las partículas generan calor y energía, produciendo una alta degradación química en el papel, en el pegamento y pues en otros, ocasionando la pérdida de las propiedades químicas de los materiales. Una regla básica es que a cada aumento de la temperatura de 10 grados centígrados, el tiempo de vida útil de los materiales se reduce a la mitad. La combinación de calor y humedad intensifica una gran diversidad de reacciones de degradación y crea un ambiente favorable a los agentes biológicos. La acción de esos microorganismos resulta a su vez en otras reacciones químicas de degradación.
Los materiales que componen los documentos necesitan de una determinada cantidad de agua en su estructura molecular y poseen propiedades de pérdida o adquisición de agua. En ambientes muy húmedos, estos materiales tienden a absorber agua. Este exceso de humedad se combina con contaminantes atmosféricos, formando ácidos, que por su parte promueven reacciones de hidrólisis de la celulosa. El desarrollo de microorganismos y de insectos responsables por el deterioro biológico también está relacionado con estas condiciones. Temperaturas y humedades relativas elevadas actúan sobre los componentes de los documentos, acelerando su degradación. La combinación de esos factores se potencia en innumerables reacciones físico-químicas y en el desarrollo de agentes biológicos, generando la desintegración de papeles, cueros, tintas, adhesivos y materiales fotográficos. La adopción de parámetros rígidos está siendo revisada por los investigadores, una vez que, en muchos casos, sobre todo en los climas tropicales, exigen la reducción drástica de la temperatura y de la humedad relativa por medios mecánicos, lo que aumenta los costos de inversión en equipos, mantenimiento y energía. Entretanto, no es solo por cuestiones de costo que los especialistas en prevención pasaron a reconsiderar las propiedades del uso indiscriminado de los sistemas de climatización. Hay preocupaciones con la preservación de los acervos relacionados al empleo inadecuado de esos sistemas. Es muy común observar que los sistemas de aire acondicionado son apagados al final del día, por varias razones, inclusive económicas. Este hecho merece ser considerado cuando se decide adquirir un sistema de climatización. En climas calientes y húmedos, las variaciones bruscas de temperatura provocadas por el prender y apagar de los equipos de climatización provoca condensaciones de humedad sobre los materiales constituyentes de los acervos, provocando serios problemas de conservación. En condiciones de humedad acentuada, el breve periodo de tiempo entre apagar el aire y prenderlo al día siguiente no es suficiente para una completa evaporación de la humedad absorbida por los materiales. Así, en el momento en que el sistema de refrigeración vuelve a ser conectado, más vapor es condensado y más agua pasa a ser absorbida, haciendo que la humedad se acumule en los materiales. Siguiente factor extrínseco. Estamos sobre la página 60. Se denomina luz. Hay un guión para unir las siguientes dos palabras: luz, rayos. Entonces, luz, rayos ultravioletas. Página 60. La luz es una forma de energía electromagnética llamada radiación. La intensidad de la radiación se mide por la longitud de onda. La luz visible, que se constituye de la radiación que vemos, queda cerca del centro del espectro electromagnético y constituye una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Por otro lado, las radiaciones invisibles más cortas, en especial las ultravioletas, provocan reacciones mucho más energéticas y pueden causar la ruptura de las uniones químicas. Las longitudes de onda más largas más largas de la luz infrarroja, las ondas de radio y otras, poseen energía y posibilitan apenas realizar la vibración y la rotación de las moléculas, causando el calentamiento de los objetos. Los mismos efectos, de forma más o menos intensa, los ofrecen las fuentes de luz artificial, especialmente las de luz fluorescente, por la liberación en grandes cantidades de rayos ultravioleta. Los documentos de archivo, cuando están bien protegidos en cajas y mobiliarios adecuados,
pueden no sufrir la acción directa de la luz. En las salas de lectura son en torno de 800 lux. En los pasillos, vestíbulos y depósitos, la intensidad puede ser reducida para entre 500 o 450 lux. Siguiente y último factor extrínseco: agentes biológicos. Insectos. Los insectos son destructores silenciosos. Suelen actuar con gran velocidad y causar daños irreversibles. Su acción destructiva es mayor en las regiones de clima tropical por las condiciones de la temperatura, calor y humedad elevadas, siendo considerados como riesgo potencial de desastres. Los grandes depredadores de documentos y libros se clasifican como tisánuros, es decir, las polillas, como blatoideas, es decir, las cucarachas, isopterios, las termitas, y los coleópteros, es decir, por ejemplo, los escarabajos, los cocuyos, la cantárida y los gorgojos. Estos grandes depredadores de documentos y libros, alcanzan los depósitos a través de las ventanas, los revestimientos, las rejillas, etc. De la misma forma en que pueden ser introducidos por medio de la adquisición o transferencia de documentos, por el empleo de maderas o de otros objetos ya infectados. Los insectos pueden encontrar diferentes puntos de entrada a las colecciones, como ventanas y puertas inadecuadamente selladas o que por rutina se dejan abiertas. Pueden entrar por grietas o rendijas en las paredes o por huecos alrededor de las tuberías. Las plantas cercanas a un edificio proporcionan un excelente hábitat para los insectos, que luego pueden migrar hacia el interior a través de las diversas aberturas. Los insectos también pueden ser introducidos dentro de documentos nuevos que ingresan a las colecciones. Los insectos que con mayor frecuencia producen daño en los archivos son el pececillo de plata. En términos estrictamente científicos son los llamados lepismas, los pececillos de plata. Los insectos más frecuentes son también los piojos de los libros, que científicamente son llamados zocópteros, y también algunas especies de cucarachas, también asimismo los coleópteros o escarabajos, la carcoma y las termitas. Las lepismas, es decir, los pececillos de plata, pueden tener hasta 12.5 milímetros de longitud. Se alimentan del apresto del papel, lo perforan, especialmente al papel lustroso, y dañan las encuadernaciones para llegar a los adhesivos subyacentes. Prefieren las áreas oscuras y húmedas que no son perturbadas por largos periodos de tiempo. Polillas se instalan y se desarrollan en lugares oscuros y especialmente húmedos. Destrozan cueros, papeles y fotografías. Su configuración plana les permite penetrar entre las hojas y por detrás de los muebles que se encuentran junto a las paredes. Los zocópteros o piojos de los libros son pequeñísimos insectos de color amarillo rojizo que se encuentran frecuentemente entre las hojas y se alimentan de hongos microscópicos que crecen en el papel, por lo que su presencia usualmente indica un problema de humedad en el depósito. Son mucho más pequeños que las lepismas, es decir, si las lepismas eran de 12.5 mm, estos son de entre 1 y 2 mm, y también pueden comer engrudos y gomas, pero no producen perforaciones en el papel. Sobreviven en lugares muy húmedos, pues se alimentan de hongos y de restos de otros insectos muertos. Causan daños devastando la superficie de los documentos y son especialmente peligrosos en colecciones de herbarios.
Las cucarachas son omnívoras y son atraídas por los residuos de alimentos. Gustan especialmente de los materiales que contienen almidón y proteínas. Se comen el papel, los adhesivos, el cuero, el pergamino y la tela. También pueden manchar gravemente los materiales con sus secreciones. En general, prefieren los lugares oscuros y húmedos y se desarrollan en los depósitos y en los canales de refrigeración. Tal como las polillas, causan daños en las superficies y bordes de los documentos y encuadernaciones. Sus diferentes especies desarrollan resistencias de forma sorprendente, creando defensas contra los insecticidas y las condiciones inadecuadas. Los escarabajos, técnicamente llamados derméstridos, pueden atacar el cuero y la lana. Son atraídos por las alfombras y por nidos de aves abandonadas. Algunas especies de escarabajos se alimentan del polen y néctar de las plantas, mientras que otros comen cabellos y células de la piel de los humanos y de otros animales. Los coleópteros son especies que varían de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región. Existen diversas publicaciones sobre estos predadores y las descripciones muestran características muy diferenciadas sobre su conformación física y dimensiones. En su desarrollo hacen una metamorfosis completa. Van del huevo a la larva, a la crisálida y al adulto. En la fase de larva se vuelven muy activos en la destrucción de libros. Perforan las hojas y en casos extremos dejan los documentos ilegibles. A pesar de que las termitas y la carcoma se consideran comúnmente como enemigos de la madera, pueden acabar con cualquier cosa hecha de celulosa, incluyendo el papel. Las termitas pueden acabar con colecciones enteras e incluso con los edificios. Sus túneles pueden causar daños estructurales en las encuadernaciones. Las termitas, especialmente peligrosas en regiones tropicales, cuentan con más de 900 especies, entre las de suelo y las de madera seca. Dan preferencia a los factores ambientales que combinan con la humedad, el calor, la oscuridad, el aire estancado, asociados a la presencia de materiales celulósicos. Las termitas de suelo forman nidos subterráneos muy poblados, en contacto directo con la tierra o en piezas de madera que se encuentran en el suelo, inclusive en árboles. Llegan a los edificios a través de las galerías que construyen por las bases de madera y también de concreto, aprovechando las fallas estructurales. Las de madera seca, viven exclusivamente dentro de la madera. En esta familia las colonias son menos numerosas. Los dos tipos de termitas atacan igualmente las colecciones documentales. Alcanzan los depósitos a través de muebles o de galerías construidas a lo largo de las paredes. Como tienen una acentuada aversión a la luz, buscan los bloques o conjuntos compactos, y sus estragos no aparecen en la superficie a pesar de que en general se alimentan de celulosa. Dan preferencia a las maderas, en especial a las más blandas. Así, muchas veces, las colecciones de documentos son usadas solamente como puente para alcanzar la madera. Las diferentes especies requieren para reproducirse un rango específico de temperatura y humedad relativa. A continuación, se relacionan algunos insectos con los valores óptimos de temperatura y humedad relativa que requieren para su desarrollo. Bueno, entonces es una tabla. La tabla está dividida en 3 descriptores. El primer descriptor es donde se consigna el tipo de insecto. El segundo descriptor es sobre temperatura y el tercero y último descriptor es sobre humedad relativa. Entonces, tenemos que como tipo de insecto se considera aquí en este cuadro a las cucarachas, al pescadito de plata, a las termitas y algunos tipos de escarabajos.
Entonces dice que el valor óptimo de temperatura y humedad relativa para que estos se desarrollen son los siguientes. Para el caso de las cucarachas se requiere una temperatura de entre 25 y 30 grados centígrados y una humedad relativa mayor al 70%. Que para el caso de los pescaditos de plata, ellos se reproducen, se desarrollan entre los 16 y 24 grados centígrados, bien, y con una humedad relativa del 90%. Dice que las termitas se desarrollan con una temperatura entre 26 y 30 grados centígrados y con una humedad relativa de entre el 97 y el 100%. Y que algunos tipos de escarabajos se desarrollan con una temperatura entre el 20 y el 28%, perdón, entre 20 y 28 grados centígrados y una humedad relativa entre el 70 y el 90%. Bien, estamos sobre la página 62 y este es el final del anexo 3 y es el final del audio, más no es el final del texto, porque a continuación de los anexos y como final está la bibliografía, que está compuesta de 2 páginas y le sigue a su vez el índice. Gracias, este es el final de los audios. Gracias.